Para entender cómo podemos brindarle a nuestro paciente una experiencia extraordinaria, lo primero que tenemos que hacer es entender cómo eligen los pacientes. Cuando les preguntamos a los pacientes cómo eligen a su médico, nos responden que eligen un médico que sea profesional, que sea serio. Cuando les preguntamos cómo saben si un médico es profesional y es serio, no saben cómo explicarlo. Lo que nos responden es, no sé, me doy cuenta, lo intuyo. ¿Por qué no pueden explicarlo? Porque el 90% del proceso decisorio es inconsciente y lo que lo mueve es la emoción. La parte del cerebro que controla el lenguaje es diferente a la parte del cerebro que siente, por eso es tan difícil poner en palabras lo que sentimos. ¿Cómo la secretaria responde el teléfono? ¿Cómo responden los mensajes de WhatsApp? ¿Cómo recibe el paciente en el consultorio? La estética del consultorio, lo que sucede en la consulta es lo que va construyendo esa imagen de seriedad y profesionalismo de la que habla el paciente. Por más que pienses que tus pacientes te eligen por tu formación, por tu experiencia, por tu trayectoria, tus pacientes te eligen por cómo los haces sentir. ¿Recordás haber recibido una experiencia excepcional como cliente? A mí por lo menos me costó muchísimo pensar en una. Creo que en general estamos más acostumbrados a esto. Hello. Oh, I'm sorry. We're only boarding rows 9 and above right now. You'll have to wait. I'm in row 8. Please step aside, sir. It's just one row. Don't you think it's okay if I... We'll call your row momentarily. Step aside, sir. Thank you for waiting. We'd like to continue boarding the aircraft now. We're now boarding all rows, please. All remaining rows. Hello. Enjoy your flight. Creo que estamos acostumbrados a recibir un mal servicio, sobre todo en el ámbito de la salud. Hoy casi no hay productos, servicios, tratamientos que el paciente no pueda obtener con la misma calidad, el mismo precio y las mismas prestaciones. Por eso la experiencia surge como una herramienta muy poderosa y eficiente para diferenciarnos. ¿Cuánto invertís en brindar una buena experiencia a tus pacientes? Yo veo constantemente que muchos médicos invierten muchísimo dinero en capacitarse, en formarse, en comprar tecnologías. Ahora veo que son muy pocos realmente los que invierten en brindar una buena experiencia. Pero no te preocupes, no estás solo. Esto sucede porque el retorno de la inversión en la experiencia del paciente es mucho más difícil de medir que el retorno de otras inversiones. Sin embargo, hoy ya existen métricas, estadísticas, informes que demuestran que brindar una buena experiencia es bueno no solamente para el paciente, sino también para el negocio. Es tan importante la experiencia del paciente que hasta surgieron nuevas métricas para poder medirlo. Antes se medía solamente el ROI, que es el Return on Investment. Hoy ya existen métricas como el ROX, que es el Return on Experience, y el ROL, que es el Return on Love. ¿Cómo hacemos para brindar una experiencia excepcional a los pacientes? Es pasando de tener el foco en la facturación a tener el foco en el paciente. Y la facturación viene como consecuencia. ¿Qué quiere decir tener foco en el paciente? Estar constantemente viendo cómo podemos mimarlo, abrazarlo, agradecerle, valorarlo, hacerlo sentir importante, valorar su tiempo. Y debemos brindar una buena experiencia no solamente una vez que el paciente llega a nuestro consultorio, en la sala de espera y en la consulta, sino en cada etapa del Patient Journey. ¿Qué es el Patient Journey? Es un análisis de la experiencia del paciente con tu marca, con tu consultorio. Se mapea el recorrido del paciente, se aíslan los puntos de contacto y vemos cómo podemos transmitir la esencia de tu marca en cada uno de ellos. Con las redes sociales, los puntos de contacto son cada vez más. Y tenemos que ver cómo ofrecer un efecto wow en cada uno de esos puntos de contacto. Como todo viaje, empieza mucho antes de llegar a destino y termina mucho después. Se trata entonces de crear estos momentos wow en cada punto de contacto,
Se trata de generar emociones positivas que permitan lograr conexiones duraderas con nuestros pacientes. Para eso es fundamental entender cómo piensa, cómo siente y cómo actúa el paciente en cada una de las etapas del Patient Journey. Vamos a ver ahora cuáles son las etapas del Patient Journey. La primera etapa es la etapa de awareness. En esta etapa el paciente tiene un dolor latente. No sabe cuáles son las causas, no sabe cómo definirlo, no sabe si debe hacer algo al respecto, no sabe si existen posibles soluciones. La segunda etapa del Patient Journey es la de consideración. En esta etapa el paciente empieza a buscar posibles soluciones. Ya es consciente de su dolor, empieza a investigar, define el problema, entiende las causas, empieza a investigar cómo otras personas lo han resuelto. ¿Qué podemos hacer en esta etapa? Crear contenido que te posicionen como referente. Para eso podés crear contenido para publicar en tu página web, en tus redes sociales, para mandar vía mailing. Acá es fundamental conectar emocionalmente con el paciente. Entonces, hacer referencia no solamente a ese dolor que tiene el paciente, a esa patología, sino también a cómo se siente el paciente que la sufre. Tenemos que hablar también del motivo oculto de la consulta o de la posible consulta del paciente. El arte del storytelling en esta etapa es importantísima para poder conectar emocionalmente con ese paciente. Tenemos que contar historias que inspiren al paciente a hacer frente a esta problemática y tenemos que contar cómo nuestro tratamiento mejora la vida de las personas. La tercera etapa del Patient Journey es la de adquisición. El paciente ya investigó todas las opciones posibles y eligió un médico, eligió a un profesional y se pone en contacto con él. En esta etapa es fundamental la rapidez en la respuesta a esa consulta del paciente y la calidad de la respuesta. Es súper importante que el acceso a la consulta sea simple y rápido. Pasamos a la etapa de servicio. Esto es todo lo que sucede cuando el paciente ya está dentro del consultorio. Cómo la secretaria lo recibe, cómo le da la bienvenida, la espera, la calidad de la espera y el tiempo de la espera y también todo lo que sucede en la consulta con vos. Vos tenés muchísima experiencia en conducir consultas, así que no vamos a entrar en ese tema, pero sí quiero darte algunos tips para mejorar la conexión emocional con el paciente durante la consulta. Algunas preguntas que podés incluir para profundizar esta conexión con el paciente son: ¿ya consultaste antes por este tema? ¿Cómo te fue? Si antes no consultó, podemos preguntarle por qué está consultando ahora. Podemos preguntarle cómo este problema afecta su vida diaria. Podemos preguntarle cómo creemos que se va a sentir una vez resuelto este problema. Vamos a poder usar toda la información que el paciente nos da en sus respuestas para argumentar por qué el tratamiento que le ofrecemos es el ideal para él. Pasamos luego a la etapa de fidelidad. En esta etapa es fundamental el seguimiento del paciente. Hay un montón de softwares y de herramientas que nos permiten automatizar este seguimiento. Podemos programar un software para que a los determinados días o meses de un determinado tipo de consulta se envíe un mensaje de WhatsApp automático al paciente preguntándole cómo está, cómo le fue con el tratamiento, cómo está ahora, o si un tratamiento requiere de un control al X tiempo, podemos mandarle un mensaje automático para saber cómo está luego del tratamiento y preguntarle si no quiere agendar un turno para ese control. Es fundamental también mantenernos en contacto con esos pacientes para que en el momento que necesiten un médico de tu especialidad piensen en vos y solamente en vos. Nos podemos mantener en contacto con ellos a través de las redes sociales, a través del envío de mailing. Hay herramientas de envío masivo de mails que dan muy buenos resultados y nos permiten ver la tasa de apertura que tuvo cada uno de esos mailings. Otra cosa que podemos hacer para fidelizar a nuestros pacientes es crear encuestas de satisfacción. Esas encuestas de satisfacción nos van a dar un montón de información que podemos usar para mejorar la experiencia del paciente. Hay una herramienta que se llama SurveyMonkey que permite realizar encuestas de manera gratuita que se procesan de manera automática. La calidad de la experiencia del paciente depende de la calidad de tu staff. Por eso es muy importante cómo vos seleccionás a las personas que trabajan en tu equipo, cómo las entrenás y cómo las mantenés motivadas. Para eso vamos a tener un módulo especialmente enfocado en estos temas. Si cuidás a tus empleados, ellos van a cuidar de tus pacientes.
Los negocios que sobresalen son los que logran brindar una experiencia extraordinaria a sus clientes. Porque todo pasa, pero la experiencia trasciende. Estoy segura que hay algo que vos podés hacer hoy para mejorar la experiencia de tus pacientes. No se requieren grandes inversiones. Cualquier detalle cuenta. Mapeando el Patient Journey y viendo cómo podemos sorprender al paciente en cada una de sus etapas, vamos a poder pasar de la experiencia del video que vimos al principio a una experiencia como esta. Oh dear. What? Well, they overbooked Coach. So what does that mean? Do we miss our flight or? Well, we are going to have to upgrade you to first class. Really? Thank you. Sir, why don't you let me take that for you? Okay. Yeah. Here you go. So, want to check it or put it on another flight? 'Cause that's cool. Whatever you want to do. Just gonna store it in the captain's closet. That was nice. Yeah. Champagne. Thank you. Champagne, sir. Thank you. Enjoy. Como decía Maya Angelou, pueden olvidar lo que digas, pero nunca van a olvidar cómo los hiciste sentir. Muchas gracias.